y eh, estamos, am, vamos a estudiar un momento la palabra de Dios. Am, Ayer nosotros hablábamos de la otra parte del ministerio de Jesús en la tierra, después de su resurrección. Y algo muy interesante y es necesario que nosotros también podamos entender qué es comprender las Escrituras. De otra manera, el único libro que tenemos como cristianos que nos va a ayudar en nuestra vida diaria de relación con Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Eh, en ellas están las promesas de Dios. Muchas veces tal vez nosotros tengamos dudas de ciertas cosas, pero en la Biblia nosotros podemos ver todas las respuestas a nuestras preguntas. Así que vamos a tener una parte de lo que ayer mencionamos. La Biblia dice que en aquel domingo por la tarde ya estaba ya casi oscureciendo. En el camino a Emaús iban dos discípulos. Y la Biblia dice que ellos iban hablando de las cosas que había acontecido en ese día. Está en Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Y ellos iban comentando las cosas que había acontecido en Jerusalén. Y la Biblia dice que iban tristes, porque a pesar de que Jesús le había dicho lo que iba a acontecer, no comprendieron realmente lo que Jesús estaba diciendo. Y estaban tristes porque aquel hombre, como ellos mencionaron, y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Le mencionaron al acompañante que se les allegó en el camino y les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único extraño que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Es algo que se vio, se escuchó, y bueno, ¿de dónde tú vienes? ¿O cómo es que tú no sabes los acontecimientos recientes en Jerusalén? Entonces, Jesús le pregunta, ¿de qué cosas están hablando? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Hasta aquí no habían entendido lo que era la misión de Jesús. Y por 3 años y medio de su ministerio, ellos no lo reconocían todavía como el Mesías, como el Salvador, sino que todavía Jesús muerto o Jesús ya resucitado en ese día, tenía el concepto de que este hombre era un profeta únicamente, un varón de Dios, un profeta, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos dijeron que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta, pero un hombre poderoso en obras, ¿verdad? Poderosos en palabras delante de Dios. Entonces, mis hermanos, no habían entendido y todavía no lo reconocían como el Mesías, como el Salvador. ¿Y qué pasa? Y entonces le empezaron a contar a Jesús, ¿verdad? Que en ese momento no reconocían, le decían cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
Pero nosotros, dijeron esos dos discípulos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que éste iba a redimir a Israel, pero no habían entendido la misión del Señor Jesús. Y Jesús, mis hermanos, dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. En todas las escrituras se hablaba del Salvador, en todas las escrituras se hablaba de ese Mesías redentor. Y Jesús, dice la Biblia aquí, que comenzó desde Moisés, desde los salmos, de los profetas, hablándoles de ese redentor. Y que todo y todas las cosas que iban a acontecer, que estaban escritas en las escrituras. Jesús empezó a explicarle las escrituras. Y llegaron a la aldea, dice la Biblia, a donde iban, y él les hizo como que se iba de paso. Jesús estaba despidiendo de ellos y le digo, bueno, amigos, fue un placer haber caminado con ustedes o que ustedes caminaran conmigo, pero pues yo tengo que seguir mi camino. El primer paso, mis hermanos, para que nosotros podamos entender las escrituras, el primer paso para que nosotros podamos tener esa relación, esa conexión con Dios, es lo que sucede en el siguiente versículo. Cuando Jesús le dice que se va y se está despidiendo de ellos, la Biblia dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. La primera parte de nuestra experiencia con Dios es invitarlo a Él a quedarse con nosotros. Esa es la primera parte. Es invitar a Jesús a quedarse con nosotros. Hay un texto en el Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, ceno con él y él cenará conmigo. El primer paso para nosotros comenzar una nueva vida con el Señor Jesús, comenzar una nueva experiencia con el Señor Jesús, empezar a conocer realmente a Jesús, es invitarlo a quedarse con nosotros. Es invitarlo a que entre a nuestra vida. Porque muchas veces no invitamos a Jesús a quedarse con nosotros, a que entre en nuestra vida. Porque muchas veces Jesús interfiere con nuestros planes. Muchas veces Jesús no está de acuerdo con nuestros planes. Y entonces decimos, bueno, por ahora no, pero después podré tal vez tomar la verdadera decisión de seguir a Jesús. Pero no, mis hermanos, lo que la Biblia me enseña y nos enseña en esta mañana es que el primer paso para entender los misterios del Señor Jesús es invitarlo a quedarse conmigo en mi casa, ¿verdad? En mi casa. Y sigue diciendo la Biblia, vamos a saltar algunos textos que está aquí en el relato, ¿verdad? En el versículo 30, vamos al 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Los partió y los dio. Cuando nosotros invitamos al Señor Jesús, en la promesa de Apocalipsis está, yo voy a entrar, voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Y en este acontecimiento, cuando entran a la casa, cuando ellos invitan a Jesús
a la casa a quedarse con ellos, lo primero que Jesús hace es cenar con ellos. Cenar con ellos, ¿verdad? Entonces se quedó con ellos y se sentó a la mesa. A la mesa, tomó el pan, lo bendijo y partió el pan y se los dio a ellos. Se cumple la promesa o es el proceso, ¿verdad? De que entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero primero tengo que abrir la puerta, tengo que invitarlo para que él pueda entrar, para que él pueda estar conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros invitamos a Jesús y le pedimos que se quede con nosotros? El primer paso, versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista de ellos. La primera bendición que recibimos cuando invitamos al Señor Jesús a nuestra casa, a nuestra vida, es que nos abre los ojos. Cuando invitamos al Señor Jesús, nos abre los ojos y tenemos otra visión, otras perspectivas. Nos damos cuenta que hay cosas interesantes alrededor nuestro. Nos damos cuenta que hay cosas importantísimas a nuestro alrededor. Nos damos cuenta que realmente nuestra estancia en la tierra es una estancia temporal. Y entonces nos abre los ojos espirituales a un mundo exterior que nos ofrece, en este caso es la vida eterna. En este caso es las promesas de poder vivir eternamente con Él. No es tanto por las mansiones, está bien, eso es bueno, porque dice que nos promete las mansiones, nos promete un lugar maravilloso, un mundo mejor. Pero lo más importante, mis hermanos, es conocer a Jesús y ver el rostro de Jesús, abrazar a Jesús. Entonces, cuando nosotros invitamos al Señor a la casa, lo primero que hace es que nos abre los ojos y nos damos cuenta que no estamos solos. Como en esta semana la lección de escuela sabática, estamos rodeados de seres angelicales, poderosísimos, muy poderosos. ¿Cómo yo logro entender y comprender eso? Bueno, estudiando las escrituras. Me abre los ojos y puedo tener una visión diferente de la vida que yo tenía antes. Es importante invitar a Jesús a nuestra casa. Es importante invitar al Señor Jesús a nuestras vidas. Hay bendición en eso. Hay bendición en esa invitación, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la historia continúa y ellos, a pesar de eso, todavía dudaban del Señor Jesús, no le creían. Entonces Jesús dice en el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos, ¿verdad? A ellos le mostró los pies y comió todavía con ellos. De gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron pan, le dieron parte de un pescado, ¿verdad? Asado y panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús es así, ¿verdad? Jesús te lleva en un proceso. Jesús no te deja. Cuando tú lo invitas a él a la casa, tal vez seremos un poco tardos para entender, un poco tardos para... El Señor sabe nuestras debilidades y entonces él busca todos los medios y va colocando todos los medios para que nosotros lo vayamos conociendo poco a poco. Si usted invita al Señor Jesús hoy a su casa, no espere conocer todo desde un principio, es un proceso, es una forma de crecimiento espiritual, pero Él va a hacer todo. La parte importante es invitarlo a Él a entrar a nuestra casa, a entrar a nuestro corazón. Lo demás Él lo hará. Aunque veamos o no veamos, ¿verdad? Y no entendamos, Él va a hacer las cosas de manera especial para que tú y yo podamos entender y comprender y conocer realmente cuál es la voluntad
del Señor. Y entonces el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vuelve otra vez a mencionarles lo que ya había mencionado antes. Todo lo que está escrito de mí en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Y aquí le dice, mira, todo esto estaba escrito y era necesario que se cumpliese así como estaba escrito. No tendría que cambiar y ustedes debieron entender eso. Ustedes debieron aprender y comprender las escrituras de cómo iba a acontecer todas las cosas. ¿Cuál es el siguiente paso? El primer paso es invitar a Jesús a nuestra vida. Y el primer paso que Él hace es abrir nuestros ojos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vemos el proceso que nosotros tenemos que seguir. Primero, invitarlo a la casa. Él entra, cena con nosotros y nosotros con él. Y en ese comienzo de la relación con Jesús, primeramente nos abre nuestros ojos. Tenemos una visión más amplia de la vida y del futuro y de las cosas que podamos vivir aquí en la tierra. Tenemos un panorama más grande que antes no teníamos, porque invitamos al Señor Jesús, entonces Él abre mis ojos. Y cuando Él abre mis ojos, entonces me empieza a explicar las escrituras y entonces me abre ¿qué cosa? El entendimiento. Me abre el entendimiento. Y dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros debemos permitir que Dios sea el que nos enseñe. Debemos permitir que Dios sea el que nos instruya, que Dios sea el que nos dé a nosotros la experiencia. Dios quiere que usted y yo tengamos una experiencia personal con Dios. Está bien escuchar, ¿verdad? A otros predicadores, está bien, pero Dios quiere que tengas una conexión personal con Dios, con Él, tu relación íntima con Dios, ¿verdad? Eso no tiene precio, ese es un asunto más amplio, porque tú tienes una relación con Dios. Entonces les abre el entendimiento y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús, mis hermanos, ahora les encomienda la misión, ¿verdad? Ahora no, encomienda la misión a los discípulos. Se tiene que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a nuestra vida, abre nuestros ojos. Y en el proceso, abre nuestro entendimiento. Y cuando ha abierto nuestro entendimiento y hemos comprendido las escrituras y la misión de la iglesia y la misión por la cual estamos en la tierra y la misión por la cual fuimos llamados, cuando hemos tenido esa comunión con Dios y conocemos y tenemos una visión más amplia de la vida, ahora se nos pone en nosotros un privilegio, no una responsabilidad, sino es una bendición, un gozo, porque dice que este ministerio, los ángeles quisieran hacerlo, pero Dios dice, no, ustedes no pueden hacer este trabajo. Hemos escogido a una iglesia en la tierra
Hemos escogido a hombres, mujeres, jóvenes, niños en la tierra para que hagan este ministerio, que es de la predicación del reino, la predicación del evangelio, ¿verdad? Predicar en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No solamente que tengamos conocimiento, no solamente que sean abiertos nuestros ojos, sino debemos involucrarnos en la misión de la predicación del evangelio. Y para que tú y yo podamos tener fundamentos bíblicos para la predicación del evangelio, tenemos que comprender las escrituras. El apóstol Pedro entendió y comprendió las escrituras. Y la Biblia dice que en aquel sermón que él presentó, se convirtieron 3,000 personas y después 5,000, ¿verdad? O viceversa. Entonces, mis hermanos, no podremos cumplir con la misión a menos que nosotros invitemos a Jesús a quedarse con nosotros, a que Él abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder comprender y entender las escrituras y entender y comprender no la misión de Jesús en la tierra, porque eso ya lo sabemos, sino entender y comprender cuál es la misión de la iglesia en la tierra. ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? ¿Cuál es mi propósito de poder ser parte de esta iglesia, de la iglesia remanente del Señor Jesús? Así que el Señor puede ayudarnos y podamos buscar esa comunión personal con el Señor, esa comunión estrecha, esa comunión íntima. Señor, se escribió en la palabra que si alguno tiene falto de sabiduría, demándeselo a Dios, pídaselo a Dios. Que nuestra oración sea: Señor, ponme en el lugar donde la gente me necesite para escuchar tu palabra. Pon en mi camino a las personas en este momento que están ansiosas de escuchar tu palabra. Pon en mi camino o ayúdame a conocer a esa persona que está deseosa de querer saber la verdad. Y yo, Señor, estoy dispuesto a ir a predicar tu evangelio. Cuando Dios en esta semana igual pregunta: ¿quién irá? ¿Quién irá a predicar por nosotros? La respuesta del profeta Isaías fue: aquí estoy, envíame a mí. Pero antes de el profeta pronunciar estas palabras, fue tocado por el carbón tomado del altar. Sus labios fueron tocados por ese poder. Tenemos que ser tocados por Dios. Tenemos que ser purificados. El fuego purifica, y en este es un simbolismo. Para el profeta Isaías ir y predicar y aceptar la invitación del Señor Jesús a predicar el evangelio, tuvo que ser tocado, tuvo que ser purificado. El vaso debe estar limpio. Para presentar un mejor servicio a Dios, el vaso debe estar limpio, debe ser purificado, debe ser santificado para poder tener, por la gracia de Dios, el poder de predicar el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la confesión, el evangelio, mis hermanos, del perdón de los pecados. Que hay alguien que está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Así que la invitación del Señor Jesús en esta mañana es, bueno, invitémoslo a Él, primeramente, a quedarse con nosotros. Y lo demás vendrá por añadiduras. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, damos por los consejos que nos das, las bendiciones de tu palabra. Gracias, Dios del cielo, por mostrarnos un camino mejor, una vida mejor, un futuro mejor. Te pedimos que nuestras esperanzas no desaparezcan, sino que nuestra fe pueda estar cimentada en los fundamentos verdaderos de tu palabra. Dios del cielo, bendice a mis hermanos en esta mañana.
Cada quien tal vez saldrá a su trabajo. Te pido una bendición por ellos, que tú los guardes, que tú los acompañes, que tú les bendigas, que tú les prosperes, pero sobre todo, Señor, que tu presencia esté con ellos y que ellos o nosotros podamos vivir también este día en tu presencia, que podamos invitarte todos los días a quedarte con nosotros y tu bendición, Señor, y la bendición de tu presencia pueda vivir en nuestros hogares y en nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermano, tengan buenos Amén. días Amén, todos. Que el hermano. Señor les Gracias. bendiga. Muchas gracias.